buenos días queridos alumnos. Quien les habla es su profesora María Elena Cari Ruiz del área de comunicación con el tema la narración y sus elementos para el quinto grado de primaria. Veamos qué es la narración. La narración es el género literario que sirve para contar una historia. Pertenecen a este género los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las fábulas, etc. Es el relato de hechos reales e imaginarios. Esta narración puede tener hechos reales e imaginarios según cómo decida el autor. Vamos a seguir viendo la narración. Tenemos un ejemplo de narración. Tenemos acá: había una vez una mota de polvo, tan sola, que se aburría en casa de la señora rica, y voló hasta la casa de una señora pobre, y fue feliz allí, porque se reunió con cientos de compañeras. Esta pequeña narración es de Apuleyo Soto. Esta pequeña narración nos trata de una mota, ¿verdad? Muy creativa. Esta pequeña narración tiene un inicio y tiene un final. Si te das cuenta, esta narración es un pequeño cuento, es una pequeña historia donde tiene personajes, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Elementos de la narración. Los elementos de la narración. Tenemos uno, narrador. Narrador, persona que cuenta la historia. El narrador es la persona que cuenta la historia. Este narrador puede estar en primera persona, segunda persona y tercera persona. También tenemos a los personajes. Los personajes son seres que participan en el relato, como protagonistas, antagonistas y secundarios. Protagonistas y antagonistas son los personajes principales. Recordemos que los protagonistas son aquellos personajes principales que tienen un rol fundamental, en este caso actúan de buenos. Y los antagonistas también son personajes principales, pero tienen un rol, en este caso son los malos, son los que todo le dan la contra a los protagonistas. Pero ambos, protagonistas y antagonistas, ambos son los personajes principales, los buenos y los malos. Dentro del relato, dentro de la historia, también tenemos a los personajes secundarios, que son los secundarios, son aquellos personajes que también actúan dentro del relato, pero son secundarios. Tienen un papel importante, sí, pero no más importante que los protagonistas y antagonistas, que son los personajes principales. Muy bien, como por ejemplo tenemos acá la historia de los pitufos. Los pitufos acá son los dos personajes principales. En este caso los pitufos son los protagonistas y el antagonista es Gargamel, ¿no? Gargamel también es un personaje principal, pero es el antagonista, el malo, y los protagonistas, los pitufos. Muy bien, seguimos con 3. Tiempo. Un elemento también es el tiempo. Tiempo tiene en cuenta la duración, la sucesión y el orden de los acontecimientos. En el tiempo te da cuánto dura esta historia, en qué tiempo se da esta historia. Puede ser que se dé en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los incas, también puede ser si se da en un día, de repente se da en un año. El orden de los acontecimientos también y la sucesión es el tiempo. Por ejemplo, acá tenemos, también tenemos acá el espacio. En el espacio se da el lugar donde se desarrolla la acción. Puede ser urbanos, rurales, fantásticos, etc. En el lugar es el lugar donde se desarrolla toda la historia. Urbano se refiere, puede ser la historia desarrollada en una ciudad, puede ser el cuento en una ciudad, puede ser también la historia en un pueblo, o también puede ser el espacio, un lugar fantástico que no existe, pero que sí existe para el autor. Un lugar fantástico, como por ejemplo, acá la familia Simpson, esta historia se está dando en un lugar fantástico. El autor está haciendo que esta historia se da en una galaxia, que no existe, pero para el autor sí. Es un lugar fantástico. Acá, en el cuento La Caperucita Roja, se da en el bosque. Es un lugar rural, ¿no? El bosque, una aldea. Muy bien. Igual, los pitufos en una aldea. Muy bien.
tenemos como 5 acciones. Acciones es el desarrollo completo de todos los hechos. Acá en acciones intervienen los verbos. Recuerda que las acciones son los verbos. En las acciones, el desarrollo de los hechos, está el inicio, el nudo y el desenlace. Esto corresponde a la estructura de la narración. Vemos aquí un cuento, Goy. La estructura de la narración tiene 3 partes, ¿no? La estructura son inicio, nudo o conflicto y desenlace. El inicio, nudo, conflicto y el desenlace. En el inicio ahí se dan los personajes, el ambiente, el lugar donde se desarrolla toda la historia. En el nudo de conflicto está el problema en sí que se ocasiona, y en el desenlace, cómo se resuelve este problema que se da en el conflicto. Vamos a leer, dice Goik. Esto es una historia, vamos a ver. Descubrí lo complicada que es la vida cuando me compraron como regalo para un cumpleaños, donde todos se peleaban por agarrarme, hasta que me escondí bajo la mesa. Allí, el niño más pequeño de la fiesta, Martín, también se escondía. Pronto conversábamos y jugábamos alegres. Al llegar a casa me dijo: te voy a llamar Goy, que significa goce, porque vamos a gozar mucho juntos. Y así fue, crecimos juntos, pero llegó el día en que Martín se hizo alto y serio, y yo trataba de acompañarlo con mi mejor cara de filósofo. En la casa hablaban de que se quería ir a estudiar al extranjero y un día Martín desapareció. Me enteré de que había viajado en barco a Francia, así que me fugué a la casa del dichoso barco. Ni bien pude, me bajé en Francia y comencé a la búsqueda. Sin embargo, nada de nada hasta que unos señores me llevaron a su casa. Me acostumbré a esa vida, hasta que un día oí una voz conocida. Sentí un olor y una sensación conocidas. Tembloroso levanté la mirada y vi a Martín. Le mordí el pie, como de chico, y me senté a su lado. Estoy seguro de que al fin me reconoció y comenzamos a gozar de nuevo de nuestro viejo diálogo. Muy bien, toda esta historia, este cuento, tiene un inicio, un nudo, un conflicto y un desenlace, un final. Si te das cuenta, en el inicio te da el lugar, te dan los personajes. En el nudo y el conflicto te da el conflicto, el problema que se hizo, ¿no? Cuando Martín creció y se hizo grande y serio y se fue a Francia. Y en el desenlace se solucionó el problema, que Goy viajó a Francia y por fin lo encontró, y también por fin encontró a Martín y lo reconoció y volvieron a vivir juntos como antes. Muy bien, hijitos, hasta aquí es la estructura de la narración: inicio, nudo y desenlace. Veamos qué actividad vamos a hacer. Vas a pegar una fábula en tu cuaderno y vas a identificar los elementos de la narración. Todos los elementos que hemos estudiado vas a escribir. Vas a dibujar también la fábula. Le vas a subrayar con tu reglita, le vas a poner su marco a tu cuaderno y me lo vas a presentar. Gracias, hijitos, espero que les haya gustado. Hasta la próxima clase.